Hoy vamos a hablar sobre el bullying, uno de los aspectos clave en la salud de muchos niños y además de muchos adultos, y es algo de lo que no se habla apenas en entornos sanitarios. Por eso quería traer un experto para abordar este tema en el canal. Tenemos con nosotros a Juan Carlos López Rodríguez. Juan Carlos es licenciado en Ciencias de la Educación y Filosofía, es doctor en Pedagogía, psicoterapeuta y tiene un máster en Psicología Infantil. Es autor de 17 libros de educación y de más de 30 cuentos y además Juan Carlos ha sido conferenciante en más de un centenar de ocasiones en diversas entidades y tiene publicados más de 500 artículos de educación en diversas revistas. Hoy hablaremos del bullying, veremos sus datos actuales, causas, hablaremos también del ciberbullying, cómo abordar todos estos problemas y muchos casos reales interesantes. Os dejo con la entrevista con Juan Carlos López Rodríguez. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Gonzalo. Encantado. Encantado de Bueno, compartir algo agradable. quería empezar con una idea que tú lanzabas en uno de tus artículos hablando del bullying, en el que decías, cito entre comillas, los datos asustan, dos puntos. En España, 1 de cada 10 niños es víctima del bullying. Quería preguntarte sobre un poco estos datos, si ha avanzado, porque de este artículo hace ya un par de años, y cuál es la magnitud del problema actualmente. ¿Ha aumentado con los últimos años? Sí, ha evolucionado el bullying, entendido como tal, como el acoso escolar, eh, físicamente ha disminuido un poquitín, pero ha aumentado el ciberbullying, ¿no? Con los móviles. La verdad que los datos son muy serios, ¿no? 1 de cada 10 es víctima, 8 de cada 10 dicen que lo han presenciado, solo 3 de cada 10 se lo comentan a sus padres o a sus profesores. Estamos ante el bullying en la primera causa de suicidio infantil. Tenemos un suicidio cada día. Es la primera causa de muerte infanto-juvenil que no sea de muerte natural. Estamos ante un problema serio. Estamos un problema muy serio que se hacen cosas, pero yo creo que tenemos que hacer más, ¿no? Han aumentado un 187% el número de autolesiones, ¿no? Y muchas son causas por el acoso escolar y a veces fuera del entorno escolar. Qué terrible. Mm. ¿Nos podrías, para contextualizar, definir, aunque esté en la mente de todos, qué es el bullying y, en consecuencia, el ciberbullying? Sí, tenemos dos aspectos, como has dicho, ¿no? El bullying y el ciberbullying. Pero bueno, vienen a tener una raíz común. Es cuando se intenta hacer daño a alguien de manera continuada, de manera intencionada, aunque yo esto lo matizaría, ahora lo matizo, y, y con una situación de poder, de abuso de poder, ¿no? Cuando uno es más fuerte, cuando uno se esconde detrás de un grupo. Decía que yo matizaría lo de manera intencionada, porque a veces, aunque no sea intencionada, o sea, aunque no sea adrede, que dicen los niños, si estoy haciendo daño de manera continuada a una persona, también es bullying, ¿no? Y el ciberbullying, bueno, pues lo hacemos a través del móvil, a través de las redes sociales y bueno, pues ya se ha empezado incluso a categorizar, ¿no? Diversos tipos de agresión. Hay lo que se llama el happy slapping, que es bueno, cuando están agrediendo a alguien físicamente o sexualmente y se le está grabando y se le sube a redes sociales o se manda por WhatsApp. El grooming, que sería cuando un adulto intenta engañar a un niño, bueno, y el sexting, que es mandar escenas de sexo. Hoy mismo salía que un grupo de WhatsApp en Cataluña, Lo he visto, lo he visto. claro, de chavales que mandaban. Entonces, eso sería un poquito tanto el bullying como el ciberbullying. Y sobre las posibles causas de este aumento, porque claro, tú habrás escuchado repetidas veces la idea o la narrativa esta de que los niños ahora
aguantan menos que antes, la sociedad de cristal y todos estos conceptos que a mí no me gustan nada. Claro, a mí tampoco, a mí tampoco. A ver, yo creo que hay varias razones. Mira, la primera es, hemos creado una sociedad muy rápida, una sociedad hiper empleada y hay una dejada de funciones por parte de los padres. O sea, la familia, mi último artículo que va a titular, vamos, ya es la familia como equipo. Bueno, pues ya la familia no es un equipo. O sea, si decimos antes que muchos de estos niños no se lo cuentan a sus padres, mira, te voy a contar lo último que me ha pasado a mí esta semana. A un chaval le da una nota muy bonita porque trabajaba muy bien en clase y le digo, toma, dáselo a tu madre. Y me dice, teacher, estas cosas a mi madre no le importan. Y bueno, dáselo a tu padre. Y me responde un chaval de sexto, 12 años, teacher, a mi padre no le importo yo. Entonces, estamos en una sociedad con muchas separaciones. La gente que muchas veces dice, no, pero no pasa nada. Mira que sí. Yo tuve un alumno que se cayó al suelo y le dije, se llamaba Gonzalo además, Gonzalo, no pasa nada. Y me dijo, teacher, que sí pasa nada, que sí pasa nada. Entonces, muchos padres no hablan con sus hijos, a veces porque no coinciden, a veces porque cuando llegan a casa, pues comemos con las pantallas, no les miramos, porque si les mirásemos veríamos, como yo veo, caras tristes. Mira, hoy lo último que yo he compartido así en redes ha sido ayer, que sabía que iba a crear polémica, y era que yo a mis alumnos les pongo la nota que necesitan, no la que merecen, ¿no? Lo vi, lo vi. Claro, entonces ha habido gente que decía, bueno, ¿y tú cómo sabes lo que necesitan? Pues porque conozco a mis alumnos, porque dedico tiempo, porque hago una de las cosas que yo propongo para el bullying, hago tutorías individualizadas, o sea, hablo con mis alumnos de uno en uno. Esta semana una de las cosas que pregunto a mis alumnos es, ¿qué os pone nervioso? Y me han dicho cosas increíbles. Me han dicho cosas que les ponen nerviosos que su madre se ponga mala y no les pueda atender, programas de televisión que les alteran, programas concursos, concursos que tardan mucho en decir la entrevista, la presión de los deberes, la presión de los exámenes, cuando van a hacer una obra de teatro. O sea, yo conozco a mis alumnos o intento conocer a mis alumnos y les tenemos que conocer y los padres tienen que conocer a sus hijos y hay que mirarle y hay niños que están tristes. Entonces, esa es una de las razones. Los móviles han hecho mucho daño. Ahora que se está planteando la prohibición, yo soy más de educar que de prohibir, pero no está mal. De hecho, las dos comunidades, Castilla-La Mancha y Galicia, Cataluña. sí, Galicia lo tenía ya prohibido. Bueno, pues estas dos comunidades han bajado el 19% en acoso, pero es normal. Si yo estoy en el patio con un móvil y estoy grabando a alguien y luego lo comparto, a lo mejor yo no me atrevo a meterme con eso. De hecho, les pasa, no se atreven a decirlo cara a cara o a meterse con ellos cara a cara. Entonces, una de las razones es la familia. La familia es clave en este aspecto. Nuestros hijos les queremos mucho, pero les queremos mal. Entonces, tenemos que dedicarles tiempo. Y tiempo no solo cuando son niños, también en la adolescencia. Decía antes que tenemos que conocerle. Mira, yo suelo hablar del ladrillo suelto. El ladrillo suelto es lo siguiente. Nuestros adolescentes crean muros. Llega un momento en el que crean unos muros, como unas tapias. Bueno, pues los obreros, cuando van a tirar un muro, cuando van a derribar un muro, buscan un ladrillo que está más flojito, más suelto, y ahí le pegan un golpe. Bueno, pues hay que buscar ese ladrillo suelto que tienen nuestros adolescentes para pegar el golpe y que puedan derribar un poquito el muro. Y el ladrillo suelto, cada uno tiene unas cosas. A uno les gustan los videojuegos, a otros les gusta la música, a otros les gusta la ropa. Entonces, tenemos que hablar con nuestros alumnos. Los centros escolares tenemos que poner las pilas también. No podemos mirar para otro lado. Hay centros educativos que cuando hay un caso de bullying se intenta tapar. Eso no es positivo, porque piensan que, claro, para la fama del colegio, la fama del instituto, pues mire, no. Si en un país hay un acto terrorista y el gobierno interviene, no va a ser un mal país, es un país que defiende a sus ciudadanos. Pues si un colegio defiende al alumno, no va a ser un colegio. Bueno, pues hay casos como hay en todos los lados, pero hay que intervenir. Y luego,
tenemos que educar a nuestros alumnos en este respecto, en el aspecto emocional. Lo de la salud mental va en serio. O sea, tenemos unos problemas, como decía antes, o sea, que un alumno cada día se suicide cada día en España es terrible. O sea, triplicamos en los suicidios a los accidentes de tráfico. No puede ser. Entonces, tenemos que educar en las emociones, tenemos que educar qué hacemos con ellos, cómo lo hacemos, tenemos que educar qué hacemos con la rabia, con el miedo, con la tristeza. Entonces, bueno, tenemos que ir dándole, ¿qué está haciendo? ¿Qué nos pasa muchas veces? Que en las escuelas tenemos un currículum tan denso que la gente piensa que, que claro, como hay que enseñar, como tengo que dar tantísima materia. Mira, yo el año pasado he estado dando unas conferencias en un instituto porque había habido un problema de suicidio y bueno, cuando estaba argumentándoselo y hablando con los profesores, un profesor me decía de segundo bachiller, claro, pero es que yo tengo que dar estos estándares en historia. Y yo le decía, vamos a ver, pero estamos hablando de lo mismo. O sea, la vida y la historia, o sea, en una balanza. Sabemos lo que estamos diciendo. Uno de los compañeros me decía, yo me sentí hecho una mierda, o sea, he visto que se ha suicidado una niña y yo no me he dado cuenta de que lo estaba pasando mal. O sea, ¿para qué vale mi labor? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que eso son un poquito las causas, ¿no? De lo que está pasando. Has comentado un par de veces el dato de que solo 3 de cada 10 niños lo digan, que esto me ha recordado también una idea de Iñaki Zubizarreta, que sé que tienes mucha relación con él y que es algo que dice él mucho, esto de romper el silencio, esta frase que dice que lo más importante es romper el silencio. Em, ¿Qué otras medidas o qué otras cosas podemos hacer para que las personas que sufren bullying o ciberbullying rompan el silencio? Claro, mira, bueno, en el bullying tenemos un triángulo, ¿no? Por un lado tenemos el acosador, por otro lado tenemos el acosado y por otro lado tenemos los que observan. Entonces, hay que intervenir con los tres. El Ujú. acosador es una persona que no está bien, o sea, una persona que nadie que se encuentre bien sanamente se levanta por la mañana y decir, bueno, hoy voy a partir la cara a tres, me voy a meter con cuatro. No está bien. Bien porque tiene carencias afectivas, bien porque tiene síndrome negativista desafiante, necesita ayuda. La persona que lo recibe, la víctima, también necesita ayuda, necesita habilidades sociales y aquí es un poco respondiendo a tu pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, una persona que tiene amigos, que tiene un entorno, va a ser más difícil que sufra bullying porque va a tener apoyo. Y la tercera figura, que es muy importante que intervengamos, son los espectadores, que pueden ser de varias maneras. Pueden ser asistentes, que ayudan a pegar, pueden ser reforzadores, que no le ayudan, pero se ríen y aplauden, pueden ser pasivos, en muchos casos, y pueden ser los defensores. En Finlandia, que tiene un programa que se llama el programa Kiva, que se está integrando en España, lo que pasa que de manera privada, lo que trabajan mucho con esta parte, con la parte de los que observan, que veamos que denunciar no es ser chivato, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues crear estructuras para que los niños puedan romper el silencio, crear estructuras de manera anónima. Yo ahí propongo lo que he dicho antes, tutorías individualizadas. ¿Qué es? O sea, que cuanto menos hablemos con nuestros alumnos de uno a uno y que hablemos de todo, no solo de eso. Y cuando tú hablas de uno a uno de manera normalizada, pues nadie se va a sorprender de que tú, un niño, hables con María o hables con Antonio y ahí le puedas preguntar se puedan sacar cosas. Aparecen cosas increíbles. Luego tenemos que dotarnos de instrumentos, ¿no? Puedo hablar vis a vis y tenemos herramientas psicoterapeutas que sale mucha información por debajo, ¿no? Que no saldrían de otra manera. Como he dicho, bueno, pues tenemos que trabajar con las tres figuras, pero sobre todo proteger a la víctima. Ahí tenemos que estar con las familias. Claro, ¿cuál es el problema? De cuando formamos a la familia, yo ahora estoy haciendo escuelas de padres, bueno, y estoy contento, me están yendo 38 padres, pero normalmente asisten poco y sobre todo no asisten a los que más, lo, que más lo necesitan. Como he dicho, los padres tienen que ver. Hay una regla que es la regla de las 4 Cs, que la propone la NACE, la Asociación No al Acoso Escolar,
y son, bueno, pues fijarnos en los cambios. Si tu hijo trae un estuche que no es suyo, pregúntale de dónde ha salido ese estuche. Si tu hijo tiene heridas, fíjate y tendrás que verle que a lo mejor las tiene en la mano, a lo mejor tiene cardenales que no son. Esa es la segunda C, que es el cuerpo. Fijarnos en el cuerpo, si hay cambios en el cuerpo, incluso si ves al niño que va con la cabeza agacha, que va triste. La tercera es campanas. Si ves que empieza, campanas son hacer pellas, hacer toros, o sea, que el niño empieza a faltar al colegio, ¿no? Ver qué pasa. Y la tercera son costumbres. Si ves que madruga más para llegar antes y no encontrarse con los demás, o si va al servicio cuando los demás a escondidas porque no se atreve. Entonces, tenemos que observarlo y lo tenemos que observar en casa y lo tenemos que observar en el colegio. En el colegio, cuando hay un caso de bullying, tenemos que dejar que el niño o que el adolescente elija a quién se lo quiere contar. Yo hablo de profesores flotadores. Necesitamos salvar vidas. Entonces necesitamos que los niños se agarren a algo. Y las vidas de muchos alumnos son terribles, ¿eh? O sea, yo tuve un caso de una madre que tuvo una reunión en el que le decía la importancia del contacto, la importancia de abrazar a su hijo, y cuando salió de la reunión y entró el hijo, delante de su hijo, me dijo, ¿sabe lo que le digo? Yo he intentado abortar de este y no lo he conseguido. Esa es la madre que le cría. Entonces, como insisto, las situaciones son complicadas. Ahora, todo lo que estamos recibiendo con la migración están viniendo situaciones muy difíciles. Nosotros tenemos muchos niños ucranianos y vienen de situaciones muy complicadas. Yo el otro día hablaba con una niña y le preguntaba, bueno, ¿y quién cocina? ¿Tu padre o tu madre? Y dice, no, mi madre está en Eslovaquia. Ah, o sea, tú estás aquí solo con tu padre. Y dices, sí, digo, ¿tienes hermanitos? Y sí, tengo un hermano de 18 años, pero está combatiendo en el ejército. O sea, hay que vivir en esa situación. Un compañero me decía, no se concentran. Joder, concéntrate tú. ¿Cómo te vas a concentrar viviendo con una familia desestructurada, con la tensión de que puedes perder a tu hermano? Entonces, eso por un lado, ¿no? Los profesores tenemos que mirar qué pasa en los patios, tenemos que mirar, en Japón los profesores tienen una hora de calle, tienen que vigilar las calles. Bueno, pues cuando sabemos que hay un caso de bullying, hay que dar los relevos y hay que observar la calle y si no, hay que hablar con la policía y hay que decir, señores, tenemos casos de bullying, por favor, a la entrada y a la salida del instituto vigilen. Y vigilen. Y en muchos institutos lo hacen. Entonces, luego hay que informar a los chavales porque no saben. No saben que insultar a través del móvil puede ser Sí, acoso. sí. Creen que es una broma. Les tenemos que informar que hay delitos y que hay delitos y están penalizados y están en el Código Penal. Y eso hay que decirlo. Y que hay veces que cuando les cogen van a tener que pagarlo. Y a los padres hay que educarles y a los profesores que no se les puede decir, va, tú no le hagas caso. O bueno, ya se cansarán. Es que no se van a cansar. O no es para tanto. Es que tú no sabes lo que estoy sufriendo. O si te pegan, pega. Eso es importantísimo. O sea, a los niños y a los chavales hay que decirle, defiéndete, pero no pegando. Defiéndete. ¿Y cómo voy a defender? Pues denunciando, diciéndole al tutor, al profesor, a mi madre, o a la policía o a la prensa, quien sea, pero no pegando. Mira, uno de los casos mm, más terribles es el que has dicho tú, el de Iñaki Zubizarreta, que cometió ese error. Iñaki Zubizarreta es un jugador de primera división, fue campeón de España, del Pamesa Valencia, es enorme. Yo cuando doy las Sí, charlas, sí. yo mido 1,85, me parece enorme, no sé cuánto será, 2,8. Y, y eso que parece que es una defensa del bullying, pues no lo es. Mi hijo también es muy grande, mide 2 metros, y yo cuando iba al parque, la gente decía, ¡jo! Ese mayor, no, ese mayor tiene la misma edad que tu hijo, es más grande, pero ese mayor le gusta el cubo y la pala igual que a los demás. Bueno, pues Iñaki Zubizarreta sufrió una situación muy difícil de bullying en la que, según cuenta él, también tuvieron culpa los profesores o una profesora. De hecho, él se llama Iñaki y él dice que cuando pasaban lista decían Jacobo y el resto de alumnos decían cuanto más grande, más bobo. De hecho, todo esto que estoy contando lo ha escrito en un cómic que se llama Subnormal, porque así era como le llamaban a él.
Y entonces Iñaki una vez le metieron la cabeza en el servicio en caca, porque las situaciones de bullying son muy duras. Y entonces él se defendió, pegó un puñetazo a uno. Entonces, claro, estos compañeros vinieron a por él luego, no eran compañeros, eran de dos cursos superiores o tres algunos, y le pegaron tal paliza que estuvo en coma, estuvo mucho tiempo en coma. Entonces él ahora se dedica a dar charlas contra el bullying y él, claro, él dice, hay que defenderse, pero no hay que defenderse así, porque él lo hizo y la verdad que no le salió bien. Madre mía, terrible. Me parte el corazón escuchar todas estas historias de bullying. Quería preguntarte sobre el tema de los profesores, que tan frecuentemente cuando un caso a lo mejor se vuelve más mediático y asciende a los medios, ¿cuántas veces se escuchan declaraciones de los profesores diciendo, no, yo no sabía nada? No me creo, o sea, no me lo creo, que tantas veces sea un caso ignorado en el profesorado como para llegar a un suicidio o algo, un poco menos grave, pero igualmente muy grave, ¿no? Entonces, ¿es posible que que los profesores lo desconozcan? Y como intuyo que no, ¿cuáles crees que son los incentivos para los profesores para que no lo cuenten? O sea, ¿qué es lo que les echa para atrás? Claro, yo creo que hay varias cosas. Puede que sí que no lo sepan, ¿eh? Porque cuando son las cosas de bullying, eh, se hace muy sigilosamente, se hace en silencio, se enmascara. Cuando se da la vuelta al profesor, es que cuando lo hacen, si te da la vuelta, suele haber mucho cinismo. Además, le ampara al grupo. Hay una parte. La otra parte es por miedo y por falta de información. Ahora ya hay protocolos de bullying por miedo de decir, bueno, me voy a meter en un lío o a veces por minorizarlo, ¿no? Decir, bueno, pues no es para tanto, no lo han hecho siempre. Mira, no, tan grave no lo han hecho siempre. Pasa lo mismo que con el suicidio. De hecho, se dice que cuando una persona se suicida, avisa. Hay dos casos que yo suelo comentar en Estados Unidos de un chaval que se salía del instituto con todos los libros, llevaba de la casilla y se tropezó y otro que le vio le ayudó. Le dijo, hombre, te vas, ya no vas a volver. No, no, ya no voy a volver. Entonces, bueno, fueron andando y se fueron haciendo un poquito amigos y al final, bueno, pues este chaval que llevaba los libros, cuando se graduó en la ceremonia de graduación y cuando dan los agradecimientos, en lugar de agradecer a sus padres, dijo, no, yo agradezco a mi amigo Tommy, que sin saberlo él, el día que yo me iba a suicidar, me ayudó con los libros, simplemente con eso. Bueno, en el suicidio suelen avisar, suelen darnos pistas, suelen pedir ayuda. Lo que pasa es que no estamos atentos. Muchas veces porque estamos enfrascados, porque damos la clase mirando al libro y hay que mirar al alumno. Entonces, claro, si estás dando la materia y tal, pues no te enteras de lo que le pasa. Entonces, hay que hablar lo que el otro día me preguntaba, ¿no? Decía, pero tú sabes lo que necesita el alumno. Pues sí, de hecho yo tengo una parte en el cuaderno que se llama Lifecom, y hablamos de vida. Y en mi clase se llora, claro que se llora, porque hay problemas. Y, y entonces, yo creo que pasa por ahí, falta formación. O sea, ahora mismo las escuelas, o sea, si todo cambia, tenemos que cambiar la formación. Y las escuelas universitarias tienen que sacar maestros preparados en estos problemas, tienen que sacar maestros preparados en nuevas tecnologías, pero que den asignaturas en las que, bueno, ¿qué hago yo con un bullying? ¿Cómo intervengo? ¿Cuál es el protocolo de las comunidades? Ya todas las comunidades tienen unos protocolos bastante serios, tanto del bullying como de los suicidios. ¿Qué compañías hay? ¿Qué teléfono? Hay un teléfono, el 900 018 018, que tiene que tener todos los alumnos. Es el teléfono para casos de bullying, porque a lo mejor no se lo atrevo a decir a nadie, pero bueno, se lo puedo contar. Hay una aplicación que es PreventSuite para prevenir el suicidio, que está fenomenal para el móvil, porque vale tanto para la persona que lo intenta, como para la persona que lo ve, como para informar, como para las familias que pueden intuir algo. Entonces, toda esta información hay que dársela a los profesores. Cuando intervenimos, yo llevo 33 años trabajando y ha habido intentos de casos de bullying, obviamente, pero si intervienes, se cortan. O sea, y si yo suelo decir que si, hablando de medicina, ¿no? Si prevenimos los resfriados, atajamos la neumonía, ¿no? Bueno, pues, hay que cogerlo cuanto antes. Y luego, bueno, pues hay que aparcar a veces los contenidos y llevarlo en clase.
y hay que estar muy atento. Hay veces que sí, ¿eh? Hay veces que nos lo cuelan y que no te enteras, pues porque son niños tímidos, pues por eso estos niños tímidos y estos niños que les ves triste, hay que intentar raspar. Hay veces que no nos lo dicen por las buenas, ¿eh? O sea, hay veces que no lo sacan o a veces que no son conscientes o porque les han enseñado a que no está bien decir las emociones. O sea, si tú dices que tengo miedo o que estoy triste o que tengo rabia, pues soy flojito. Mira, hace unos años era una persona ya de 25 años. A mí me gusta mucho correr, corro maratones, corría, ahora ya corro carreras más cortitas. Y iba en un entrenamiento con una persona, con su hijo y su padre. Y el chaval se iba a trasladar de provincia y me empezó a decir, cuando su padre, en los maratones hacemos una tirada larga, ¿no? 30 kilómetros, estábamos 3 horas corriendo, y su padre se paró a hacer pis y él me decía, pues tengo miedo, me voy a ir a este sitio y tal. Cuando llegaba su padre, lo escuchó y dijo, tú no, ¿cómo vas a tener miedo? Tú, hombre, ya, pero si ya tienes 25 años y además tú que juegas en no sé qué edad. Ya el chaval se cayó. Y ese mismo día vino a mi casa, una excusa de que quería hacer una fotocopia, y estuvo llorando conmigo. O sea, él no tenía el permiso en su casa con su padre para poder llorar, para poder expresar las emociones. Y él me venía a decir, pues que tenía miedo, que se iba a ir a otro sitio, que iba a estar solo, que sí, estaba dentro de España y necesitaba expresarlo. Entonces, tenemos que legitimar las emociones. Tenemos que hacer ver que todas las emociones se pueden sentir y que todas las emociones, bueno, no vamos son buenas, o sea, que algo nos aportan, ¿no? Ujú. Quería preguntarte también acerca de los protocolos, porque creo que puede haber una cierta opinión de que no funcionen, y esto también te lo digo antes de ayer. Ahora mismo yo estoy en pediatría rotando y vino una niña que sufría bullying y venía por ideas autolíticas, pero bueno, ideas autolíticas que tenía una carta de suicidio escrita y estaba llena de autolesiones, o sea, no era para nada algo baladí. Y los padres comentaban que el protocolo y esto fue aquí en Sevilla y fue antes de ayer, y los padres comentaban que el protocolo de bullying no les estaba sirviendo. Entonces quería preguntarte, entiendo que el protocolo dependerá del colegio, de la comunidad autónoma y mil cosas, pero bueno, estos protocolos, ¿qué acogida están teniendo? ¿Cambiarías algo a lo mejor? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que está pasando como el suicidio. Mira, antes de nada quería comentar una cosa que es curiosísima, ¿no? Y que dándote la razón en todo lo que estoy comentando. A las fiscalías llegan más denuncias de médicos que de profesores. Eso es curioso. O sea, llegan más denuncias de médicos que de profesores. Entonces, algo está fallando. O sea, que no lo he explicado. Cuando vas al médico y el médico ve que decir, uy, lagarto, lagarto, esto no es normal que tengas tantas lesiones, y pones la denuncia, y que el profesor no nos enteremos. Pues fallan por muchas razones. Mira, muchas veces creemos que, bueno, que el silencio es lo mejor. Pasa con los suicidios, ¿no? O sea, bueno, no hay que decirlo, ¿no? Para que no se extienda. Bueno, hay dos efectos, el efecto Huerte y el efecto Papágeno. Entonces, hay un efecto que al decirlo ponemos sobre aviso a la sociedad y decimos, bueno, pues con esto pasa igual. Y hay veces que en los colegios, pues para proteger, para que no se entere, solo se entera el equipo directivo y tal, el protocolo, bueno, pues no se pone tampoco tan rápidamente. Y cuando no funciona, si el padre se da cuenta, el padre tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que ir a otras instancias, tiene que actuar y ya lo que he dicho, hay inspección, si no, pero lo primero es proteger al niño, proteger al menor eh, con cualquier manera. Y si hace falta que no vaya al colegio, pues yo no le llevaría. Si es preciso. Y luego lo protegeremos y tomaremos las medidas. Muchas veces me dicen, ¿cambiarle de colegio? Bueno, pues a veces sí, ¿no? Porque es muy duro, ¿eh? Y crea efectos en el futuro. Un niño que ha sufrido bullying, vamos a tener que tratar de manera psicoterapeuta, porque si no en el futuro va a salir y están saliendo y lo vemos con todos los casos, con los casos que está pasando con la iglesia, con todo. O sea, estamos teniendo casos de gente que cuando se reactiva, el otro día escuchaba uno de mis libros, los ha prologado Javier Urra, y hablaban de una persona que habían quedado en el 50 aniversario
y dice, jo, y contábamos como anécdota que era un colegio religioso, que levantó cuando éramos pequeños la mano un compañero y, y no le hizo caso al profesor, lo volvió a levantar y dijo, bueno, ¿pero qué quiere? Y dice, ir al servicio. Pues no, todavía no va. Y esa persona se hizo las necesidades encima. Decían, no ha venido a las reuniones la persona. O sea, con 50 años, probablemente no lo haya superado. O sea, porque sabe que nos vamos a reír todavía de eso. Entonces, nos causa bastante. Entonces, bueno, los protocolos vamos dando pasos, pero claro, no vale vamos dando pasos. O sea, sí, ahí ya tenemos protocolos, muchos protocolos activan y funcionan, pero no vale, con que un niño fallezca, estamos fracasando. Mira, yo suelo contar un cuento que suelo decir que cuando se inauguró un reformatorio que había valido 1.000 millones en la inauguración, el director dijo, mira, si esto vale para salvar solo una sola vida, ha merecido la pena los 1.000 millones. Y entonces el ministro se acercó y le dijo, oye, tío, no te has pasado 1.000 millones por una persona. Y dice, si esa persona es mi hijo, ha merecido la pena. Bueno, pues así tenemos que tratar. O sea, yo de hecho intento convertirme en el maestro que yo quisiese para mis hijos, ¿no? O sea, tenemos que tratarlo y tenemos que estar todos a uno. Y cuando estamos todos a una, o sea, no hay alumno que pueda con 10 profesores o con 10 profesores y unos padres que estén unidos, ¿no? Hay una cosa que en educación llamamos fijación colectiva de límites. O sea, si yo voy a un alumno yo solo, pues puede que a lo mejor me vacile o me toree. Pero si vamos 3 personas, ya es más diferente, ¿no? Luego, claro, muchas veces los padres de los acosadores, claro, no suelen reconocerlo. Hay algunos que sí, y es terrible, ¿eh? Cuando lo reconocen, o sea, es malo que se meta contra tu hijo, pero que tu hijo sea acosador te hace plantearte qué he hecho yo mal. O sea, qué he hecho yo mal. Claro, yo suelo decir en mis conferencias que para ser buen padre hay que ser buena persona. Y nuestros hijos nos escuchan poco, pero nos observan mucho. Entonces hay que tener cuidado. Cuando yo llevaba a mi hijo a baloncesto, una noche, yo vivo en un pueblo de Valladolid, en Medina Roseco, le llevaba a Valladolid 50 kilómetros y le llevaba a las 7 de la tarde, yo estaba por ahí dando vueltas y a las 10 de la noche le recogía. Y una noche llegué y había unos padres esperando y digo, buenas noches. Y un padre me respondió, buenas noches. Digo, bueno, pues parece que no está el clima para nada. Y ya se me ocurrió decir, bueno, parece que hace bueno, ¿no? Eso parece. Bueno, ya lo dejé. Entonces, cuando acabaron de entrenar, tierrones de 2 metros empezaron a tirarse uno encima del de otro, unas risotadas tremendas. Bueno, ya no pude más que acercarme y decir, joder, solo lo bien que se lo están pasando merece la pena el esfuerzo que estamos haciendo como padre. Y me responde, sí, todos ahí riéndose. Y mira a mi hijo allí sentado en la escalera con esa cara de amargado. Joder, me dieron ganas de decir, pero te estás viendo el espejo que eres, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues tenemos que ser buenos espejos. Ujú. Y si es difícil parar el bullying normal, el ciberbullying, entiendo que mucho más, porque además han llegado de un modo estrepitosamente rápido. ¿Qué recomendaciones harías un poco, tanto a nivel institucional como a nivel padres individuales, para proteger a sus niños frente al ciberbullying? Claro, mira, lo primero que tenemos que hacer es, el teléfono es un instrumento muy bueno, pero puede ser un arma muy peligrosa, que si le damos y entonces hay que enseñarlo a usarlo. Entonces, claro, hay primero, ¿a qué edad? No podemos tener chavales que con 8 años ya tengan móvil, ni con 9, porque no saben lo que se hace con eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el número de horas. Yo cuando la media en España son 6 horas de chavales de menores de 16 años de uso del móvil, a mí no me salen las cuentas. Si 6 horas más otras 6 están en el instituto, más tienen que dormir, un mínimo de 8, están en edad de 8 o 10 horas, estas personas, a mí no me cuadra. O sea, ahí están quitando de alguna manera. En el segundo lugar, hay que educar y hay que vigilar. Si son menores, yo tengo que vigilar. Y si yo pago el móvil, yo vigilo el móvil. Y tengo que enterarme de lo que pasa. Nosotros, en algún caso que hemos tenido, se sorprendían los padres de decir, alá, pero si yo no sabía que en el WhatsApp de mi hija pasaba esto, yo creía que era más inocente. Y luego darles muchas pistas y hay que educarles.
Hay que decirles que tienen que bloquear a remitentes, que no accedan a chantajes, que, por ejemplo, cuando que no charlen con ningún extraño, pero si charlan con un extraño, algo tan sencillo, y les dice, quedamos en tal sitio porque simplemente que le digan, vale, mándame una foto, a lo mejor te está diciendo que tiene 17 años la otra persona, vale, mándame una foto haciendo un 7 con la mano. Y entonces, en el momento que esa persona va a ser muy, haciendo chantaje con una foto que no es suya, va a ser muy difícil que tenga algo tan rápido. Les tenemos que dar el teléfono. La DGT tiene una página web que si hay algún problema, que se guarden las pruebas por si esa cosa, que hay un botón de denuncia en Facebook y en todos los lados, que no cuelguen datos personales, que no manden fotos. Pero eso hay que decirlo a los padres. Yo cuando hay padres que te mandan la foto de su hijo y de su hija porque ha tenido una alergia en la pierna y me manda la foto de la niña en braguitas, pues claro, si me lo manda a mí, se lo va a mandar a más gente. Entonces, no mandes eso, porque no sabes dónde va a parar. Que rechacen contenidos sexuales, que si les amenazan, acudan urgentemente. Entonces, todo esto, se hacen cosas, porque, por ejemplo, nosotros recibimos a la Guardia Civil todos los años y a los chavales les informan de todos estos casos. Y muchas cosas las desconocen los chavales. Eh, bueno, que no suban fotos diariamente, que no suban datos personales o el número de teléfono. Porque claro, cuando a un chaval de 8 o de 10 años le das el teléfono, él no sabe. Y si le dices, dámelo, pues vale, pues se lo doy. Claro, antes se hacía de otra manera. Yo recuerdo cuando yo empecé en un colegio en San Isidro, en Benavente, que en los recreos tiraban chupachuses con cocaína al patio, a los chavales, les tiraban desde fuera. Y decíamos, pero bueno, pues ahora esto se hace a través de las redes. Es más difícil, es muchísimo más difícil. Lo que pasa que, bueno, volvemos a lo mismo. Los padres tienen que hablar, los profesores tenemos que educar, esto es una cosa nueva. Hay que tener cuidado. Yo suelo hablar de pedagogía de barrio y pedagogía del marujeo. Hay que tener cuidado porque los chavales sacan sus leyes y se las cuentan unos a otros, pero claro, tienen que contrastarlo. Yo hace poco un padre me dice, ¿puedes hablar con mi hija? Que es que sale por la noche y tal. Y hablo con la chica y me dice, ¿qué hace tal? Pues mira, primero empezamos con vermú, luego cerveza, luego cubata. Yo decía, joder, pero mezcláis. Ya, pero no es bueno mezclar. Pues claro que no, pero alguien se lo tiene que decir, como está en la cultura de la calle. Y entonces, bueno, pues yo creo que toda esta información hay que decirla, pero está más complicado con los móviles, porque además, claro, lo hacen en su habitación, lo hacen a escondidas, por eso tenemos que educar. Ujú. Antes de irte, Juan Carlos, ¿nos podrías y nos querrías recomendar algún material, un libro, una película que te haya marcado, que tú recomiendes normalmente a familiares, seres queridos de personas que sufren o han sufrido bullying? Sí, mira, libros hay varios. Está El bullying es cosa de todos, de Carmen Cabestany. Hay un libro que a mí me impactó, que es A la salida te espero, que es también de Pablo Duchmenet, que es ahora perito de delitos de ciberacoso. Y es muy duro, porque ahí cuenta caso por caso casos de acoso escolar y es muy fuerte, pero bueno, nos dan también soluciones. Todos contra el bullying, también de María Zabay. Esos libros estarían bien. Luego, como película, bueno, pues de empezar con una que es muy bonita, como Wonder. Luego El monstruo viene a verme, de hace 2016, de Bayona. El país del miedo, también de Francisco Espada. Cyberbully, una película del 2011, Cyberbully. Entonces, y estas películas, a ver, las deberíamos ver, se pueden ver en casa y se pueden ver en la escuela. Y debemos verlas con los chavales. Y a veces hay que ver cachitos. Y a veces hay que comentarle. Claro, la vida hay que llevar a la escuela. Cuando yo el año pasado hablé a los chavales de Piqué y de Shakira, cuando se divorciaron, para ver que así no hay que hacer las cosas, había niños que lloraban. Pero claro, yo tengo clase, que es lo normal, o sea, con 5 y 6 padres separados. Entonces me decía, no, me pica el ojo, puedo ir al servicio. Claro, pero hay que llevarlo y tenemos que sacarlo y tenemos que decir, puedes contar conmigo. Mira, yo hablo de las tutorías individualizadas, pero hablo también de tutorías vitalicias. O sea, a estos chavales yo les digo, mira, conmigo puedes contar siempre.
Entonces, le das una seguridad. Y de hecho, hay veces que sí, cuando van al instituto vuelven y te cuentan, ¿no? O simplemente te dicen: "Jo, qué importante es eso que me dijiste", ¿no? Entonces, hay que hacérselo ver a los chavales. Y estas películas, bueno, pues hay que verlas porque a veces no cogen el mensaje o no cogen el mensaje que creemos que hay que cogerle. Entonces, bueno, pues hay que verlo con ellos, en casa, ¿no? O sea, el momento de familia, yo en mi familia tengo un hijo de 24, otro de 18, seguimos teniendo momentos de juegos de mesa, que ahora les hay como Jungle Speed, como Catán, juegos muy divertidos, y ahí se detectan muchísimas cosas, y momentos de televisión conjunta, ¿no? De lo que esto ahora, ¿no? De la familia como equipo, de estar todos a una. Entonces, bueno, yo creo que, que tenemos que ser entre todos, lo de que nadie sabe tanto como todos juntos, bueno, pues lo de los mosqueteros, todos para uno, aquí tenemos que estar todos a una, y yo tengo esperanzas al menos que vayamos bajando estos niveles de acoso escolar que son muy altos. Yo en el libro que se acabó el año pasado Con este hijo que hago, tengo un capítulo muy importante tanto para trabajar el bullying, tanto en las familias como para trabajar las emociones, ¿eh? Insisto, las emociones hay que saberlas trabajar porque de ahí sale mucho. Qué importante. Dinos dónde podemos saber de ti, leerte por otros sitios. Sí, pues bueno, yo tengo una página web que es muy fácil, Juan Carlos Educación. En Instagram es el mismo nombre, Juan Carlos Educación, y luego, bueno, pues por las redes, Juan Carlos López Rodríguez, o en Twitter, Juan Carlos Vice. Y las dos últimas cosillas que he publicado es ¿Quién me enseña a vivir? Un libro muy bonito, y con este hijo que hago. Y luego, bueno, pues escribo en un periódico digital que se puede ver en cualquier parte, se llama El Tribuna de Valladolid. Los martes escribo una columna que se llama Recetas para Educar, y suelo hablar, bueno, pues de todos estos temas y, bueno, muchas de mis conferencias en mi página web y de mis entrevistas. De hecho, hay dos, creo que sobre el bullying, se pueden ver, o las dos están con Iñaki Zubizarreta, y, y ahí están, y vamos, y con muchísimo gusto, ahí están mis contactos, cualquier persona que tenga problemas o quiera compartir. Yo pienso que el conocimiento es patrimonio de la humanidad, o sea, que lo que yo sé es para todos, ¿no? Yo, bueno, suelo decir que saber más es saber antes, yo no sé más que nadie. Puede que alguna cosa la sepa antes, pero mi misión es compartirla. Qué bueno, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo, muchas gracias. Gracias.